kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know it's just an... Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que nos estén sintonizando. Este es un episodio más de Proyecto Grado Cero, un episodio bastante y sumamente especial. En primera porque contamos con una invitada de primer nivel, con la maestra Alma Luz Beltrán y Puga. Nada más para que contextualicen un poco con quién estamos el día de hoy. Es abogada mexicana egresada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cursó la maestría de Derecho en la Universidad de Columbia. Actualmente es coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida, mejor conocido como GIRE. Este grupo se dedica a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también es miembro del Colegio de Bioética, al cual mandamos un saludo a todos sus colaboradores de ese destacado colegio que apenas acaba de cumplir 10 años y que están de manteles largos por allá. Un saludo. Yo creo que esto no se podría estar llevando a cabo si no es en colaboración con distinguidos miembros del Colegio de Bioética. Como recordarán, ya desde 2012 se ha venido trabajando con ellos poco a poco, paso a paso, con el doctor Rodolfo Vázquez, posteriormente con el doctor Ricardo Tapia, el doctor Arnaldo. Ya por ahí hay también una entrevista con la doctora Asunción Álvarez del Río sobre eutanasia. Y a lo largo de este periodo, de este cierre de año, vamos a irles presentando una serie de entrevistas, de charlas con diversos temas relacionados con el ámbito de la bioética. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante, bastante importante en el ámbito jurídico, con muchos tabús, muchas malas interpretaciones legales que existen en torno al aborto. Una perspectiva, pues tratar de hacer una perspectiva comparativa entre diversas regulaciones que integran las 31 entidades federativas en México. ¿Y 32. por qué? Y el DF. y aparte, y algunos comentarios respecto a algunas regulaciones a nivel internacional. Bueno, para esta charla el día de hoy nos encontramos Aaron Almanza, Alma Luz Beltrán y Puga y Héctor Fernando Tapia. Bueno, yo creo que para comenzar este tema tendríamos que tener alguna concepción de lo que sería el aborto antes de entrar a analizar pues lo que sería la regulación a nivel nacional y quizás internacional. Doctora, ¿qué nos podría decir acerca del aborto? ¿Cómo podemos concebirlo? ¿Qué es? Bueno, desde la postura feminista, que es la que yo suscribo, y además también desde la perspectiva de la bioética, el aborto es la decisión que una mujer toma de interrumpir un embarazo no deseado. Y bueno, es una elección difícil que tienen las mujeres, que ya sea por cualquier cuestión de no planeación o de que fallaron los anticonceptivos o que inclusive hubo alguna agresión sexual, y como producto de esta violación sexual las mujeres pues quedan embarazadas y se ven en este dilema de qué hacer, ¿no? Y ahí es pues cuando entra el tema de lo interrumpo, no lo interrumpo, y pues para eso está el dilema también jurídico, ¿no? De cómo se ve o se ha tratado este tema en las cortes, pero en principio es un dilema personal de las mujeres. Y yo creo que para entrar en materia, doctora, pues ya lo comentaba hace un momento, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal tienen una regulación tan diversa, tan variada, con contradicciones, con conceptos que muchas veces no son jurídicos. Uh-huh. El claro ejemplo está en la palabra concepción. Desconozco si algún código maneje la palabra concepción, pero como tal la palabra, ahorita en el diplomado en bioética se han encargado de no desacreditarla sin fundamento. Yo creo que con fundamento, decir esto no es un concepto que debe estar dentro de una norma. ¿Qué perspectiva tiene o qué nos podría comentar respecto de la regulación que existe a nivel federal? Porque también está tipificado en el Código Penal Federal, pero también en los códigos locales.
Sí, pues digo, como tú bien lo mencionas, tenemos una diversidad de regulaciones en el tema del aborto. El tema del aborto es más que nada una cuestión estatal, porque cada estado tiene competencia para regularlo, aunque también el Código Federal lo prevé con un ámbito de aplicación más restringido, ¿no? O sea, esto se aplica a las aguas territoriales, al espacio aéreo, o sea, cualquier delito que sea cometido fuera del territorio de los estados o por los servidores públicos, ¿no? Entonces, esa parte del Código Penal Federal pues tiene un ámbito que prácticamente no se aplica. Pero está despenalizado en el Código Penal Federal por violación y aborto culposo, así como aquel que ponga en riesgo la vida de la mujer o del producto de la concepción, ¿no? Entonces, pero digo, desde nuestra práctica, la aplicación a nivel federal es muy escasa. Es más, yo no conozco de ningún caso. Pero a nivel estatal sí, a nivel estatal pues hay una diferencia en los estados y la causal violación, esto es cuando las mujeres son agredidas sexualmente y producto de esa agresión quedan embarazadas, pueden interrumpir su embarazo en todo el país. O sea, esta es una causal que está despenalizada en las 32 entidades, incluyendo el Distrito Federal, y de ahí pues la legislación varía. Hay estados más restrictivos como Querétaro y Guanajuato, que tienen dos de las legislaciones más restrictivas en el tema, que nada más prevén la causal violación y el aborto culposo, que este es el aborto que se produce sin intención de las mujeres, o sea, el que, no sé, la clásica escena de telenovela de que la mujer se cayó por las escaleras, y es un aborto accidental, o aquel que la mujer no quería pero que se produjo, ¿no? Cualquier aborto espontáneo podría estar dentro del aborto culposo o imprudencial, y entonces pues sí, Querétaro y Guanajuato pues son dos estados que tienen nada más dos causales. Hay estados que, por ejemplo, tienen muchas más permisiones, como puede ser el Distrito Federal, que además de esas dos causales, pues contempla las malformaciones congénitas del producto, el que la mujer pueda interrumpir su embarazo por razones de salud, una causal un poco rara que es la inseminación artificial no consentida, y de la cual tampoco conocemos ningún caso. Pero bueno, que se puede dar en virtud de las técnicas de reproducción asistida y de que falte un consentimiento informado de las mujeres a la hora de la inseminación. Y pues bueno, o sea, a grandes rasgos, pues habría otros estados también que permiten el aborto por razones de salud, por riesgo a la vida de la mujer y por estas otras causales de inseminación artificial o de malformaciones congénitas. Entonces, pues hay una variación. La mayoría de los estados tienen contemplado el riesgo a la vida de las mujeres, esa es otra causal que tienen, y de ahí pues va bajando a salud o a malformaciones, inseminación. Y el DF pues es el único, ¿verdad?, que tiene esta regulación amplia y una causal abierta para que las mujeres por elección propia dentro de las primeras 12 semanas del embarazo puedan interrumpirlo, y está además garantizado en los servicios públicos de salud, ¿no? Las mujeres pueden acudir dentro de las primeras 12 semanas y se realiza por personal calificado y en condiciones de calidad. Entonces, pues así más o menos está el panorama, ¿no? Ahora, ¿cuál dentro de esta diferenciación en las legislaciones respecto a la regulación del aborto? Sabemos que la Corte ha llevado a cabo determinaciones, ¿no? Incluso hubo un periodo en el que, bueno, se resolvía aquí que el aborto era constitucional, y en algunos estados como San Luis Potosí y todos ellos se establecía el respeto de la constitucionalidad del derecho a la vida. Uh-huh. Aquí, ¿cuál sería el fundamento que ha tomado la Corte para, de alguna manera, permitir estas diferenciaciones en la legislación? Pues es que la Corte, ahora sí que estas diferenciaciones parten de la libertad competencial que tienen los estados en la regulación penal, ¿no? Que es algo que dice la Corte en esa sentencia del 2008, de que, o sea, cuando valida la despenalización del aborto en el Distrito Federal, uno de los argumentos es este argumento formal de las competencias, ¿no? Y decir, bueno, los estados, porque la Constitución no prohíbe despenalizar
conductas tienen esta facultad de decir qué es un delito y qué no, ¿no? Entonces, de acuerdo con la regulación estatal, pues ahí el Código de Delitos, el Código Penal, pues haría su clasificación propia. Yo creo que la Corte digamos, hay desde nuestro punto de vista, como GIRE, como Colegio Bioética, creemos que efectivamente la legislación es discriminatoria para las mujeres, ¿no? Porque no es posible que en el Distrito Federal, inclusive una mujer por voluntad propia pueda acceder a un servicio de calidad, y en Guanajuato nada más si la violan o tiene algún aborto culposo, ¿no? Entonces sí hay una diferencia amplia y grande y discriminatoria para las mujeres según el estado en el que están. Y es una diferencia geográfica que, bueno, si bien no le ha llegado a la Corte una problemática así, ¿no? Un amparo en donde se dijera, bueno, esta mujer está discriminada en este estado porque en otro pues puede acceder a la legislación, pues sí, algo que la Corte menciona en esa sentencia es que la despenalización del aborto es una medida idónea para proteger los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque en la medida en que se despenaliza, una parte importante es quitarle el tabú, la desestigmatización, el que las mujeres pues entran y es todo un episodio sangriento el que viven, ¿no? En cambio, lo que hemos visto con la despenalización en el Distrito Federal, después de las más de 90,000 interrupciones que ha habido desde el 2007, es que las mujeres llegan como a cualquier consulta médica, ¿no? Les dan unas pastillas, porque el aborto se realiza por medio de medicamentos, que es a través del misoprostol y la mifepristona. Les dan pastillas, les dan una consejería adecuada, les dicen cómo se las tienen que tomar, tienen un sangradito. Y claro, esto, tiene algunos efectos secundarios como un poco de dolor, fiebres, como si tuvieran una menstruación fuerte. Y a partir de ahí, pues si hay una hemorragia ya más abundante, pues pueden acudir al servicio para ver qué está sucediendo, pero en general, las mujeres lo realizan en su casa con las pastillas, se comunican telefónicamente con el médico. Entonces hay toda las clínicas que se han abierto en el Distrito Federal son clínicas que no son feas, hay como un ambiente agradable para las mujeres en las clínicas especializadas, no hay también hospitales que lo dan y que tienen pues otro tipo de infraestructura, pero se ha desestigmatizado mucho esto de que el aborto es lo peor. Es lo peor y entonces va a traumar a las mujeres. Y creo que pues ha habido un gran éxito porque, en primer lugar, ninguna mujer se ha muerto en estas más de 90,000 interrupciones. Y la otra es que pues sí ha habido un efecto de empoderamiento, ¿no? De que las mujeres llegan a exigir sus derechos y a decir, bueno, este es un servicio que me tienen que proporcionar. El 25% de las interrupciones se realizan a mujeres de otros estados, ¿no? Que vienen precisamente por esta discriminación que hay y la falta de permisión estatal, pues vienen al Distrito Federal y se les da el servicio, ¿no? Por una política pues bastante garantista de los derechos de las mujeres que ha tenido nuestra ciudad. Entonces, pues la Corte, regresando a tu pregunta, pero me parecía como importante hacer esta relato de cómo es en realidad un aborto temprano, ¿no? O al menos en los primeros meses del embarazo. La Corte, después de que saca esta sentencia, que es favorable porque valida la constitucionalidad del aborto en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas, hay una reacción conservadora importante en 17 estados de la República. 17 estados, incluido San Luis Potosí, enmiendan sus constituciones para decir que entonces la protección de la vida prenatal o la protección de la vida del producto de la concepción debe ser respetada y garantizada por el Estado.
Y esta pues es una estrategia que tienen tanto el PAN como el PRI en ese entonces, ¿no? Porque son reformas que planchan en los congresos sin mucha discusión y con haciendo esta mancuerna. Esto es cuando Beatriz Paredes era presidenta del PRI, entonces en parte le debemos a Beatriz Paredes estas constituciones, estas enmiendas constitucionales. Y entonces hay un mensaje simbólico y en medios de comunicación de que si se protege la vida del producto de la concepción, entonces es imposible el aborto. Y se ven como cuestiones contrapuestas de que ahora, como las constituciones estatales tienen esta protección, pues es imposible la despenalización. Y yo creo que no es así. O sea, yo creo que esto es un falso dilema. O sea, ¿por qué? Porque muchas constituciones, Portugal, Alemania, Italia, tienen, de otros países, ¿no?, tienen protegida la vida, el derecho a la vida en sus cartas magnas, y no por eso es que el aborto sea ilegal o que la despenalización no sea posible. Y esto parte de entender que la protección de la vida prenatal no se puede dar si no se entiende y se protegen también los derechos de las mujeres, porque pues no es que los cigotos anden ahí caminando afuera de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? O sea, el embrión sí es una vida potencial, pero necesita del cuerpo de las mujeres para poder desarrollarse. Y este entendimiento de la vida como un proceso, más que como un acto único, ¿no? Es un proceso que tarda 9 meses en realizarse y que debe de ser protegido de acuerdo con esas etapas del desarrollo. Ajá. Esto da la posibilidad de entender por qué la libertad reproductiva sí es posible y debe de depender también de la etapa de desarrollo en el que se encuentre. Y entonces muchas de las cortes a nivel internacional lo que han dicho es que a pesar de que esté protegida la vida desde el momento de la concepción, que además no es un término científico como ya estabas diciendo, es un término religioso, porque lo que existe es la implantación, que a pesar de que existe esta protección, eso no quiere decir que los derechos humanos de las mujeres deben de ser negados, o que la despenalización del aborto ya no es posible, o que inclusive las causales que están despenalizadas en los estados no deben de aplicarse, sino que se tienen que entender de forma compatible y que en las primeras etapas del embarazo deben de primar los derechos de las mujeres, que es algo que dice nuestra Corte Suprema de México, que dice que esta decisión es exclusiva de las mujeres, ¿no?, porque les impacta en su vida, en su proyecto personal, y físicamente pues también son las mujeres las que tienen las consecuencias del embarazo. Entonces, en las primeras 12 semanas o hasta 20, por ejemplo, en Inglaterra se permite hasta 20 semanas, aquí en el Distrito Federal se hacen abortos de hasta 20 semanas por razones de salud, ¿no? Entonces, cuando está en juego la vida y la salud de las mujeres, lo que debe de prevalecer son los derechos de las mujeres. En el último trimestre, cuando ya el embrión es viable o ya hay un feto mucho más formado, pues ahí el Estado podría tener un interés estatal en la protección de la vida. Pero sí es importante entender que esto es un proceso y que hay que ponderar los derechos que están en juego y no pensar que porque la vida está protegida en la Constitución, pues entonces los derechos de las mujeres ya no importan. Porque eso es un entendimiento erróneo de los efectos que estas reformas tienen. Sí, así es. Y en este caso, bueno, en la Corte se menciona mucho el derecho a la vida, por eso se llega a establecer como constitucional la protección del derecho a la vida desde la concepción. Como mencionaba, bueno, aquí lo que hacen es tomar términos no científicos, incluso la Corte cierra mucho al ámbito estrictamente jurídico y no da un fundamento estrictamente sobre lo que es la vida. Nos señala nada más, bueno, este es el proceso humano, de desarrollo humano, y por lo tanto pues es la vida, ¿no?
teniendo más posturas, por ejemplo, que a los 3 meses se desarrolla el sistema nervioso y bueno, sientes, podrías establecer ahí, por ejemplo, el derecho a la vida. Sin embargo, se da en un ámbito estrictamente jurídico, que es, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que marca el derecho a la vida. Y en base a ello algunos ministros establecen, bueno, es que el derecho a la vida está protegido desde la Convención, siendo que la misma comisión y la Corte han interpretado que la protección de la vida no es necesariamente un derecho que se tenga que imponer, sino que es una facultad abierta que se da a los estados de que puedes protegerlo o no, precisamente por las complicaciones de interpretar lo que es la vida de acuerdo a, pues, primero, las ideas de un pueblo y segunda, las interpretaciones científicas. Sí, es que, a ver, ninguna corte se ha metido con el tema de cuándo inicia la vida y cuándo termina, porque eso es algo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Es una cuestión que sobrepasa como hasta la misma capacidad humana, ¿no? Lo que las cortes sí han dicho es, a ver, ¿qué nos toca y cómo podemos hacer que estos derechos que se encuentran en conflicto tengan una solución, ¿no? Y me parece importante lo que dices, porque lo más cercano que llegó a decir la Corte sobre el derecho a la vida en esa sentencia de 2008 es que no es un derecho absoluto, que la Constitución no lo protege de forma expresa ni implícita, y que si bien la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4 sí dice que la protección de la vida es en general a partir del momento de la concepción, pues esto, a raíz también de que hemos tenido la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 y que lo tenemos que interpretar los derechos a la luz de la jurisprudencia internacional, hubo un fallo muy importante el año pasado en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que es un caso de fertilización in vitro. Costa Rica es uno de los, o el único país de Latinoamérica que prohibió la fecundación in vitro en una ley. Esta ley fue impugnada ante la Corte y la Corte le dio la razón a los asambleístas de haberla prohibido. Entonces el caso se fue a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana recientemente en esta sentencia de 2012, que es del año pasado en noviembre, lo que dice es, a ver, ya no nos vamos a meter en el dilema de cuándo empieza la vida, sino que como la concepción no es un término científico y lo que existe es la implantación, ¿verdad? Porque la implantación es la unión del óvulo y espermatozoide, o sea, ya cuando el cigoto está unido, se adhiere al útero. Y ahí es cuando se puede determinar un embarazo. Ahí es cuando las pruebas de embarazo de las farmacias funcionan. O sea, antes de esos 12 días, o sea, cuando el óvulo fecundado va caminando por la trompa de Falopio, nadie puede saber que está embarazada, ni siquiera la propia mujer, ¿verdad? Eso de que, ay, le cambiaron los ojitos y tiene una expresión de felicidad. Sí. Pues digo, es un método poco científico para determinar que una mujer está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que sí, muchas mujeres viven y es deseable y digamos, sería lo conveniente que todas vivieran embarazos deseados y tuvieran ojitos de felicidad cuando se embarazan, pues nada más se puede detectar por las hormonas que la mujer empieza a segregar a partir de los 12 días. Ajá. Entonces la Corte de Costa Rica lo que dice es, como la prueba científica es a partir de la implantación, debemos de entender que el término concepción establecido en el Tratado Internacional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y que México la ha suscrito, y ya forma parte de este bloque de constitucionalidad que tenemos en el país, pues debe entenderse que este derecho a la vida debe de entenderse a partir de la implantación. Ajá. Y que la protección a la vida tiene que ser gradual y dependiendo también de los derechos humanos de las mujeres en juego. Entonces, me parece que aquí la Corte Interamericana sí nos da elementos para decir cómo vamos a entender el contenido del derecho a la vida, que zanja un debate sobre el término de la concepción utilizado en ese tratado, y que pues nos puede dar pauta para si a la Corte le vuelve a llegar el tema del aborto, pues pueda tener mayores elementos para decir científicos qué es lo que significa la concepción y por qué esto tiene que entenderse ligado y desprendido de los derechos humanos de las mujeres.
Sí, y yo creo que una metáfora que utiliza el doctor Ben Linsker, ¿no? Y el doctor Ricardo Tapia, ¿no? Una semilla es una semilla, un árbol es un árbol. Sí. Entonces un cigoto es un cigoto, ya una persona, un ser humano, un ser humano, porque persona también ahí existe toda una controversia, ya quedó como desfasado el concepto de persona para podérselo atribuir al feto o podérselo atribuir al cigoto. Un ser humano es un ser humano, ya Sí. hecho y derecho. Claro, creo que la sentencia de Costa Rica también es muy ilustrativa, la sentencia de la Corte Interamericana, porque dice eso precisamente, que el embrión no puede ser considerado una persona jurídica, ¿no? Con personalidad, porque pues usted imagínese, o sea, ¿cómo le va a preguntar a un cigoto qué quiere hacer? No hay no hay racionalidad, no hay posibilidad de elección en la vida potencial. O sea, es una vida en desarrollo, pero no es una persona nacida, que es cuando verdaderamente se puede imputar ya los efectos de la personalidad jurídica. Bueno, yo tengo una pregunta, a lo mejor algo absurda, pero creo que es válida, por ahí la escuchaba. Las mujeres se embarazan por múltiples causas, o sea, no, muchas veces no porque ellas lo deseen, ¿no? Sino porque pues ni modo, te tocó. O por cuestiones muy lamentables como una violación, ¿no? A lo mejor la reproducción, técnicas de reproducción asistida no son tan comunes porque apenas está habiendo una apertura más ante estas técnicas al ámbito científico, pero poco a poco veremos que a lo mejor el tipo penal encuadre en alguna conducta que en algún caso que se llegue a suscitar. Pero respecto del hombre, porque por ahí se burlaban, ¿no? Decían que actualmente las parejas jóvenes dicen estamos embarazados, ¿no? Ajá. También el hombre se incluye dentro de este evento. El hombre entonces quedaría completamente separado de decidir sí o no abortar. Pues mira, los derechos del padre potencial, ¿no? Porque también eso fue una cosa que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el procurador en esa acción de inconstitucionalidad le pusieron a la mesa a la Corte. Es decir, ¿qué pasa con los derechos del padre potencial? Porque es cierto que tiene una participación biológica, que es la fecundación del óvulo en el embarazo, ¿no? Y entonces, la pregunta jurídica es, si por esa participación biológica el hombre puede tener un voto en el asunto, o si su libertad reproductiva, que está constitucionalizada en el artículo 4, que dice toda persona es libre de decidir sobre el número de espaciamiento de sus hijos, lo cual esto incluye a los hombres, pues podría primar sobre el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo. Y la respuesta de la Corte es no puede. O sea, no puede porque esta decisión que la Corte mexicana acaba diciendo es exclusiva de las mujeres, es porque el embarazo tiene un impacto asimétrico en la vida de las mujeres respecto de los hombres, en dos sentidos. Uno, porque es la mujer la que físicamente conlleva las consecuencias de ese embarazo, cuyo cuerpo cambia, por más que el hombre se sienta embarazado y pueda tener mareos y antojos, ¿no? Porque finalmente no le está creciendo la panza, ¿no? Sí hay una diferencia entre el antojo y el que te crezca la panza, ¿verdad? Entonces hay una diferencia sexual en ese sentido y biológica en el cuerpo de las mujeres. Y la otra es que como las mujeres son encargadas y han sido encargadas históricamente de la crianza y el cuidado de los hijos, también el tener un hijo les impacta en todo lo que tiene que ver su rol social de maternidad. Y les impacta de forma distinta. No es porque a los hombres, no tengan derechos de paternidad o hay muchos que inclusive ya se están involucrando cada día más en la tarea del cuidado y del rol de los hijos. Pero la realidad es que todavía la mayoría de las mujeres se encarga de los trabajos de cuidado.
Entonces, debido a que el embarazo les impacta asimétricamente físicamente y socialmente, es que la Corte dice que esta decisión de última es facultad exclusiva de las mujeres por sobre lo que diga el hombre. Claro, el hombre puede opinar, pero finalmente quien va a llevar el embarazo o en donde se va a llevar la interrupción es en el cuerpo de las mujeres. Y esa es una razón primordial, además de que evidentemente se sufre de forma distinta la consecuencia social de tener hijos para las mujeres, ¿no? Bueno, pues en el caso, nos comentaba previamente, no lo mencionamos, la maestra hizo una estancia en Chile. Nos comentaba, ¿nos podría comentar ya a grandes rasgos algunos datos que tenga usted en comparación con la legislación en América Latina? ¿Cómo está regulado en algunos países? Bueno, creo que Chile sería un muy buen ejemplo respecto a México. Sí, no, pues digo, Chile es parte de el bloque conservador de países latinoamericanos que prohíbe completamente el aborto. Igual que República Dominicana y que El Salvador, en donde está completamente criminalizado. Chile tiene una legislación completamente restrictiva y esto parte curiosamente, del golpe de Estado de Pinochet. En 1973, cuando Pinochet asumió violentamente el mando, se quitó del Código Penal chileno la posibilidad de las mujeres de interrumpir su embarazo por razones de violación o de salud. Y estas dos causales que estaban en el Código Penal anterior, pues forma parte de este estado impositivo y hasta cierto, antidemocrático, de un país que, curiosamente, algo que platicábamos, tiene un desarrollo económico importante, pero en este tema es bastante prohibitivo. Y ha habido varios intentos en Chile de restablecer estas dos causales, pero nunca se ha tenido el consenso suficiente de la Asamblea. Inclusive la Corte Constitucional chilena es bastante conservadora. En algún momento consideró que la anticoncepción de emergencia era abortiva y prohibió la distribución pública de la anticoncepción de emergencia, en un mal entendimiento de lo que es la protección de la vida que está en la Constitución de Chile. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede ahora con Bachelet, porque lo más probable es que en las próximas elecciones de noviembre Bachelet regrese al poder y viene desde un partido que se llama ahora Nueva Mayoría, y está contendiendo curiosamente contra otra mujer que se llama Matei. Y pues vamos a ver, lo más probable es que Bachelet gane, pero pues también la ha tenido difícil como para empujar el tema de la libertad reproductiva. Y pues lamentablemente en países como Chile, El Salvador, República Dominicana, Honduras, pues las mujeres que están, no ya que quieren interrumpir su embarazo por elección propia, ¿no? Porque sabemos que las mujeres que tienen recursos acuden con un médico privado o se van a otro país donde se puedan realizar la interrupción y las interrupciones ocurren, aunque estén prohibidas. En cambio, las mujeres de bajos recursos pues no tienen la misma capacidad para pagar abortos seguros. Entonces, pues estos países, lamentablemente, lo que nos hemos dado cuenta en casos como el de Beatriz en El Salvador, que era una chica que tenía pues una condición de salud muy precaria y que con el embarazo se le iba potenciando el riesgo de muerte, y así otras mujeres en República Dominicana y en Chile que inclusive por su condición de salud, por tener un cáncer o por tener un feto anencefálico, que estos son fetos que nacen sin el cerebro desarrollado, se gestan sin el cerebro desarrollado y tienen 0 posibilidades de sobrevivencia. Se mueren a los 2 días de
de que son paridos y las mujeres pasan por un gran trauma psicológico de saber que van a parir un hijo que se les va a morir, ¿no? Pues estas grandes cuestiones, la de los fetos anencefálicos, los dilemas de las mujeres con cáncer, con VIH, que gestar les importa un riesgo de salud y de vida, pues sufren grandemente en estos países, donde no está ni siquiera despenalizado el aborto por razones de salud. Entonces, pues esperemos que ahora la señora Bachelet, que va por su segundo mandato y que pues es lo más probable es que gane, pues pueda recuperar este tema que Pinochet les negó a las mujeres en 1973. Aparte, no, yo creo que no es una cuestión ya no de moralismo, de adoptar una tendencia, un código moral. Yo creo que más bien debería ser traducido en una política pública, no por bienestar de las mujeres, ¿no? Como bien lo dice, el que esté penalizado o el que no esté permitido el aborto. Porque cabe aclarar, en el Distrito Federal no está permitido, está regulado. Hasta la 12ª semana de gestación se puede abortar. Pero esto lo que llevaría es a promover, ese es otro, yo creo que otro tema aparte, promover políticas públicas en las cuales las mujeres que acudan a estos servicios, pues en las mejores condiciones puedan acceder, ¿no? Y no corren riesgo su vida, no corren riesgo la vida de las mujeres. Sí, pues aquí podríamos decir que el aborto está legalizado, porque además de que no, o sea, el aborto no, en las primeras 12 semanas el Código Penal no le da relevancia jurídica, porque está definido el aborto como la interrupción del embarazo a partir de las 12, entonces lo que suceda en las 12 al derecho no le importa, de cierta manera. Pues esto la legalización lo que tiene como consecuencia es que precisamente eso, que haya una política pública que en los sistemas de salud regule cómo se va a llevar a cabo este servicio, ¿no? Y que sea un derecho que el Estado garantice finalmente, que se viva como algo que sale de la clandestinidad y de la sombra y del trauma y del tabú a un derecho constitucionalmente protegido por el Estado, regulado en política pública, en lineamientos, reglamentos y con una voluntad política sólida de las instancias públicas de salud para prestar el servicio. Sí, porque yo creo que tomando como fundamento el derecho a la vida parece incluso contradictorio. Vas a proteger la vida del feto, sin embargo, las mujeres al acudir, de hecho, a la clandestinidad para realizar el aborto, pues realmente queda desprotegido indirectamente este derecho a la vida. ¿Por qué? Pues surge de que no le respetas su derecho reproductivo y pone en riesgo su vida al acudir a la clandestinidad. Sí, eso es cierto. O sea, ¿cómo podríamos imaginarnos un Estado que protege adecuadamente la vida? Porque es cierto, o sea, la vida prenatal tiene un valor que, como lo dice la Corte Mexicana, es un bien que a la Constitución le importa proteger, pero eso no significa, como ya lo decía antes, negar los derechos de las mujeres, sino que el Estado pueda adoptar las medidas positivas para proteger esa vida adecuadamente, y esto sería brindándoles servicios prenatales a las mujeres embarazadas que sí quieren continuar con su gestación, dando las licencias de maternidad oportunamente, ¿verdad? Haciendo que se flexibilice la licencia de maternidad, reduciendo los índices de mortalidad materna para que las mujeres no se mueran, porque el aborto es la 4ª causa de mortalidad materna, pero hay otras causas de mortalidad materna como son la preeclampsia y la eclampsia, que llevan a muchas mujeres que sí quieren tener sus embarazos a tener una urgencia obstétrica y a morirse porque no les dan una atención adecuada. Y a reducir la violencia doméstica en contra de las mujeres embarazadas, ¿no? Por una mujer embarazada que su marido la golpea, pues además de sus derechos, de su integridad personal, pues está en riesgo la vida de ese producto de la concepción que sí es deseado por la mujer.
Entonces, pues deberíamos de entender una dimensión positiva del derecho a la vida prenatal, sin menoscabar la dignidad y los derechos de las mujeres, y el Estado debería de dar recursos para proteger la vida prenatal adecuadamente. Sí, bueno, yo creo que ya por último, para cerrar, ¿qué nos podría comentar, o más bien le podría comentar a nuestra audiencia respecto a la asociación en la que usted participa, en GIRE? ¿A qué se dedica GIRE? ¿Qué labor está desempeñando? Algunos de los juicios que esté llevando, que estén representando a algunas mujeres, etcétera. Sí, pues en GIRE, GIRE es una ONG que fundó Marta Lamas y Patricia Mercado hace 20 años y que se dedica a la defensa de los derechos reproductivos en el país. Particularmente, históricamente GIRE ha trabajado el tema de la despenalización del aborto, promoviendo un debate informado al respecto y científico. Pero también ya ahora, desde hace 2 años, nos hemos dedicado a otros temas, como puede ser la mortalidad materna, la reproducción asistida. Siempre intentando cambiar la legislación y la política pública. No damos servicios de interrupción ni tenemos servicios de reproducción asistida. O sea, somos una ONG que lo que quiere es modificar la legislación y promover políticas públicas que garanticen los derechos reproductivos de las mujeres. Y en toda esta estrategia de legislación y política pública hemos emprendido el litigio de casos. Porque el litigio de casos nos parece que visibiliza los patrones discriminatorios en contra de las mujeres, sobre todo, por ejemplo, aquellas que son criminalizadas por ejercer su derecho a decidir, como puede ser el caso de Hilda en San Luis Potosí, que es un caso que GIRE recientemente litigó y tuvimos una defensa penal exitosa de Hilda. Hilda, pues brevemente les platico, es una mujer de San Luis Potosí que fue acusada de haberse provocado un aborto y fue condenada sin mayores pruebas, ¿no? Con un examen ginecológico y con su propia confesión, que además fue arrancada en los servicios médicos bajo condición de que si no decía que se había tomado unas pastillas, no le iban a dar la atención médica. Entonces, hicimos todo un litigio a favor de Hilda y finalmente ganamos la apelación el mes pasado y esto fue un éxito para GIRE, pero también demuestra cómo hay un patrón muy claro, ¿no? De que las mujeres llegan a los servicios de salud por cualquier complicación relacionada con aborto o embarazo, hemorragia, y sin mayores pruebas las acusan y las denuncian al Ministerio Público. Llega al Ministerio Público, les arrancan confesiones sin abogados y pues acaban detenidas y aprehendidas, sufriendo un proceso penal, teniendo que pagar fianzas para obtener su libertad condicional. Y pues esto es algo que GIRE ha puesto en el debate público para decir: esta es la verdadera protección de la vida prenatal que queremos, metiendo mujeres a la cárcel. Porque aquí sí el Estado es muy eficiente, no como para investigar los crímenes de Ciudad Juárez. O sea, aquí sí el Estado llega con los ministerios públicos, las custodian y a los 3 días ya tienen pruebas en su contra y un juicio penal abierto. Sí, y tantas irregularidades que hay en el procedimiento, ¿no? Tanto en la labor de investigación, de averiguación previa del Ministerio Público, como ya en un proceso. Las pruebas muchas veces, como lo señala, son arrancadas, ¿no? al supuesto sujeto activo del delito. Ajá. Sí, entonces pues esto es una clara violación a la presunción de inocencia de las mujeres, ¿no? Porque pues primero habría que averiguar si eso fue un aborto espontáneo, si fue producto de una violación, si estaba en riesgo la salud. O sea, una serie de cosas, y también pues los médicos y las enfermeras deberían de hacer uso del secreto profesional, ¿no? Hay un secreto profesional que en una visión de ética y de principios de bioética, pues los médicos deberían de salvaguardar.
Entonces, pues digo, es muy lamentable lo que está sucediendo, pero pues tenemos las puertas de Gire abiertas para que cualquier mujer que sea denunciada por aborto nos llamen. El litigio y la asesoría jurídica es gratuita. Entonces, pues... ¿Dónde los pueden contactar? Pues mira, tenemos la página web de Gire, que es www.gire.org.mx, y también el teléfono de Gire, que es el 56 58 66 45. Y pues ahí estamos de 9 a 5 de la tarde. Uh-huh. Para cualquier consulta tenemos una línea telefónica donde las mujeres pueden pues pedir información sobre las causales legales de interrupción y también sobre anticoncepción de emergencia. Tenemos 2 personas en Gire que dan información al respecto. Ok. Bueno, pues creo que desafortunadamente ha sido todo por el día de hoy, se nos ha acabado el tiempo. Sin embargo, bueno, no sé si existe algo más que hacer, Héctor. No, yo creo que a grandes rasgos abordamos a manera general un tema bastante controvertido. Una vez más, yo creo que agradecemos al Colegio de Bioética, a todos los miembros. Ya mencionábamos. Un saludo fuerte al colegio. Sí, a todos los miembros del Colegio de Bioética. Como les comentaba, estaremos a lo largo de este cierre de año y yo creo que a principios de enero, por la vasta programación que existe en grado cero, yo creo que varias entrevistas serán a lo mejor transmitidas todavía, más bien a principio de año, a principio de 2014, con diversos miembros de este colegio, diversos temas: aborto, eutanasia, técnicas de reproducción asistida, entre otras, y donde a ustedes les estaremos llevando este contenido para que puedan estar informados, puedan acercarse también a la página del Colegio de Bioética. También tiene publicaciones muy interesantes en donde pueden ustedes acceder a material serio, material laico. Yo creo que es una postura que siempre ha manejado el colegio y todos sus miembros siempre manejan esa postura, esa inclinación. Mandar un saludo muy afectuoso al doctor Rodolfo Vázquez, al doctor Ricardo Tapia, al doctor Arnaldo Kraus, a la doctora María Asunción Álvarez del Río, que ya han tenido a bien participar en este proyecto, no presencialmente aquí desde el estudio. Más bien la maestra Beltrán es la primera que nos acompaña aquí en el estudio de Proyecto Grado Cero. Entonces también eso está muy padre para nosotros, para el Proyecto Grado Cero. Y pues no queda más que agradecerle públicamente por acceder a participar en este proyecto estudiantil de la Facultad de Derecho. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo espero que pues haya sido claro lo que intenté decir. Y pues un saludo a todo el mundo que nos ve desde las redes sociales y desde YouTube y desde distintas partes de Latinoamérica. Un saludo afectuoso. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras páginas de internet www.proyectogradocero.com, también en Facebook como Revista Grado Cero y en Twitter como @Proyecto Grado Cero, el 0 con número. Bueno, nos siguen y van a llegar todas nuestras actualizaciones. Muchas gracias. Gracias. It's just